Y Bueno, esa buenas elegancia no se tardes. quita. Bueno, buenas tardes a todos. Desde la Asociación Psicoanalítica de Madrid, desde nuestra sede, vamos a dar comienzo a la presentación del tomo 2 de Encuentros de Psicoanalistas de Lengua Castellana 2022-2024, cuya compiladora es Teresa Olmos de Paz. Teresa. Perfecto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Ellos me ven o no? Ellos te ven. ¿Qué tal, Ruggero? Bueno, Bien, muy bien. Gusto verte. bueno, yo creo que hoy tenemos el placer y la satisfacción de presentar el tomo 2 del encuentro de los encuentros de psicoanalistas de lengua castellana 2022-2024. A partir de nuestro primer encuentro inaugural, realizado en la Casa de América de Madrid, que realizamos en enero del año 2012, yo creo que comenzamos a avanzar a través de nuestra lengua en común, en un diálogo profundo sobre los temas y elementos propios del psicoanálisis contemporáneo, considerando a lo largo de nuestros encuentros el panorama plural y diverso del psicoanálisis de este siglo XXI. Las ponencias principales debatidas en los 5 encuentros realizados entre 2012 y 2020 fueron publicadas en el primer tomo de Encuentros de Psicoanalistas de Lengua Castellana en marzo de 2021. Desde entonces, en el curso del tiempo, como aquella insólita y pequeña Academia Castellana fundada por Freud y Silverstein, fueron publicadas. Digamos, seguimos creciendo y enriqueciéndonos en los diálogos internacionales. Ese crecimiento me parece que se refleja en esta nueva publicación de los Encuentros de Psicoanalistas de Lengua Castellana 2022-2024, libro que hoy van a presentar Ruggero Levi y Adriana Prengles. Antes de que Luz le dé la palabra a Ruggero Levi, lo voy a presentar. Digamos, Ruggero Levi es psicoanalista, miembro titular y analista con función didáctica de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es presidente de formación de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, miembro del board de la International Psychoanalytical Association de 2011 a 2013 y de 2013 a 2015. Presidente del Comité de Working Parties de la IPA desde 2017. Presentador principal, keynote speaker, en el Congreso de la IPA en Buenos Aires en 2017. Profesor y supervisor en el Louis Goetz Study Center of UFRGS, Departamento de Psiquiatría y de Estudio de la Infancia y Adolescencia, Service and Research Center, y autor de algunos capítulos de libros y artículos científicos publicados en revistas nacionales, regionales e internacionales, como también conferenciante en algunos eventos científicos nacionales e internacionales. Y antes de pasarle la palabra, quiero decir que es uno de los autores principales del primer encuentro de psicoanalistas de lengua castellana, que, como he dicho, se realizó en la Casa de América. Tuvimos el gusto de tener a Ruggero. Muy bien. Doctor Ruggero Levi, adelante, por favor. Muchas gracias, Teresa, por esta presentación. Muchas gracias por la invitación. Y para mí siempre es un placer estar con ustedes. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer esta honorable invitación para presentar el libro recopilado por Teresa Olmos, que reúne artículos, conferencias e informes elaborados por destacados analistas de lengua castellana, pero también de otras lenguas latinas de todo el mundo. Agradezco a Teresa, pero también a muchos otros amigos y colegas de la APM y de España en general, a los que no mencionaré nominalmente para no correr el riesgo de olvidarme de alguien,
lo que sería muy justo. Sigo los encuentros de psicoanalistas de lengua castellana desde hace muchos años, desde sus inicios, creo, y ahora Teresa lo confirma, creo que en 2012, habiendo participado en varios de ellos en diferentes funciones y también a distancia como miembro del Comité Internacional. Por todo ello, puedo dar fe de que esta iniciativa encabezada por Teresa Olmos, por Luis Martín Cabré, también amigo mío, y otros distinguidos colegas, se ha convertido en uno de los centros de reflexión y producción psicoanalítica más relevantes en el panorama internacional, invitando siempre a autores y pensadores de diversos países a presentar y debatir sus ideas sobre temas relevantes del psicoanálisis en la actualidad. El libro que hoy comento reúne las contribuciones de eminentes colegas aportadas al sexto y séptimo Encuentros de Lengua Castellana, uno centrado en creatividad y diálogo psicoanalítico y el otro en cómo escuchamos el lenguaje de la sexualidad hoy. Cabe destacar que siempre se trata de temas candentes del psicoanálisis contemporáneo que abarcan toda su actualidad, diversidad y complejidad. El sexto encuentro de lengua castellana, celebrado en 2022, aún durante la pandemia, se dispuso a debatir sobre la creatividad y el diálogo psicoanalítico. Creo que este fue uno de los momentos en los que se puso a prueba toda la creatividad de los psicoanalistas. Tuvimos que recurrir a nuestra creatividad al máximo nivel para poder seguir ayudando a nuestros pacientes, lo cual era más necesario que nunca, dado el momento profundamente traumático que vivíamos y la necesidad de demostrar que el método seguía siendo creativo a pesar de todos los cambios que tuvimos que introducir en el setting. En ese momento necesitábamos asegurarnos de que la creatividad esencial del psicoanálisis, es decir, como un espacio onírico que busca la expansión de la capacidad de soñar, seguía manteniendo su eficacia en ese aspecto. Los lectores del libro podrán constatar la riqueza y profundidad de los debates a través de los textos ahí publicados. Comienza con el registro de las palabras de apertura de Adriana Prengler, que está acá con nosotros, de Caracas y Estados Unidos, y en ese momento era vicepresidente de la IPA, valorando los encuentros de lengua castellana por toda su importancia científica, pero también por realizarse en la lengua de Cervantes, una de las lenguas oficiales de la IPA. Sin embargo, Adriana destacaba que estos encuentros refuerzan la intención de que no solo el inglés sea protagonista en los debates psicoanalíticos internacionales. María Cristina Fulco, de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, defiende en su texto la idea de que la propia apropiación de la identidad psicoanalítica ya sería un acto creativo, la creación de un nuevo analista, pero también destacaba la importancia de mantener un espacio en la mente del analista, pero también del paciente, digo yo, ¿por qué no?, para el asombro, para el desconocido como forma de mantener la creatividad permanente. Julio Moreno, de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, destaca la creatividad como fruto de lo infantil de la personalidad y que del encuentro entre lo infantil del paciente y del analista resulta la creatividad de la relación analítica. Cabe señalar que Julio utiliza aquí lo infantil en su calidad substantiva y no adjetiva. Por su parte, Ana Nicolò, de la Sociedad Psicoanalítica Italiana, abordó la creatividad en la relación analítica a través de la simbolización de lo no simbolizado en situaciones traumáticas. A continuación, Esther Palerm, de la Sociedad Española de Psicoanálisis, defiende la idea de que la creatividad es una calidad natural de todos
y que se necesita una serie de elementos para ponerla en marcha, lo que permitirá construir algo nuevo en la mente del paciente. Y Alicia Kachinovsky, también de la APU, en un trabajo muy creativo, galardonado incluso con el premio Carolina Zamora, destaca que es necesario algo de transgresión para que se produzca el proceso creativo. Sin embargo, el libro continúa publicando también los trabajos y reflexiones del séptimo encuentro de lengua castellana con el tema ¿Cómo escuchamos hoy el lenguaje de la sexualidad? Como siempre, se manifiesta la intención de poner sobre la mesa temas candentes del psicoanálisis contemporáneo, estudiados y cuestionados por autores relevantes del panorama internacional. La reflexión sobre la escucha de la sexualidad hoy en día se diversifica y busca establecer contacto con sus manifestaciones en lo arcaico del ser humano con las contribuciones de Adela Abela de la Sociedad Suiza de Psicoanálisis. Esta autora, a partir del caso de análisis de un niño, estudia la cuestión del desarrollo primitivo tanto desde el punto de vista de las vicisitudes del yo, de la sexualidad en los albores de la psique. La pluralidad de enfoques en ese debate sobre la escucha de la sexualidad hoy sigue con la contribución de Rafael Cruz Roche de APM, centrado en la cuestión importante actual relativa a la identidad sexual. Entre otros aspectos, plantea la cuestión de que a menudo observamos que las presiones familiares o sociales crean lo que él denominó identificaciones forzadas, que a menudo entran en contradicción con las necesidades pulsionales profundas o, yo añadiría, no respetan muchas veces el proceso personal de elaboración de la evolución psicosexual propia del sujeto en cuestión. Otro aspecto interesante del libro es que varios trabajos también se interesan por estudiar la influencia de la cultura en las manifestaciones de la sexualidad. Por ejemplo, Adele Escardó, que está aquí con nosotros también, de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, comenta las características de la cultura del narcisismo contemporáneo en la que diariamente asistimos a la dificultad de establecer vínculos amorosos que necesariamente implican una cierta dependencia del otro. Destaca entonces que si en la modernidad la represión era la tónica de la postura respecto a la sexualidad, hoy vemos la dificultad para establecer vínculos amorosos. Mariano Orenstein, de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, también ganador del Premio Carolina Zamora, aporta la interesante contribución que el arte del psicoanalista consiste en extranjerizar, hacer extraño lo familiar. Y planteando la cuestión desde otro vértice, nos invita a preguntarnos qué sexualidad habita el lenguaje hablado en un proceso analítico. El libro concluye con la síntesis de los 4 grupos de discusión coordinados por Stefano Bolognini, Ariel Lieberman, María Gracia Fusacchia, Luis Martín Cabré, Marcela Montes de Oca, Sabine Aduriz y Luz, María Abatangelo Sturzenbaum y Luis Rodríguez de la Sierra. Según los informes, las discusiones grupales en el encuentro sobre la escucha de la sexualidad se desarrollaron en un clima de libertad, cordialidad y respeto, sin evitar, sin embargo, que surgieran puntos de vista diversos. A partir de afirmaciones de que hoy se escucha, entre comillas, como siempre se ha escuchado, que el método psicoanalítico es invariable, se llegó a comentar las múltiples formas que adopta la sexualidad, todas ellas. Se abordaron las diferentes heterosexualidades, diferentes homosexualidades y diferentes transexualidades. Un punto de discusión que me pareció central hoy en día es hasta qué punto lo políticamente correcto, entre comillas, puede inhibir
el pensamiento y la comprensión psicoanalítica. En un grupo se reflexionó sobre la existencia de transexuales falsos y genuinos. Los primeros serían identificaciones más bien histéricas, fruto de las presiones culturales del entorno, y los segundos, consecuencias de identificaciones profundas con el género opuesto al biológico. En relación con la transexualidad, también se debatieron los aspectos neurobiológicos en la constitución de la sexualidad. Otro aspecto interesante de las discusiones fue hasta qué punto el término trans transciende la cuestión de género en el psicoanálisis y está presente en varios conceptos psicoanalíticos: transferencia, contratransferencia, transsubjetivo, transicional, etc. Y que trans remite a la idea de duelo, de pérdida. Además, toda la dinámica de las identificaciones y contraidentificaciones indispensables para la constitución del psiquismo comprometido por traumáticas también fue tema de discusión. Otra reflexión que me pareció sumamente interesante fue situar la cuestión de la transexualidad en la problemática del ser, es decir, no poder ser quien se es, ser del otro género, la lucha por ser por encima de todo. Es decir, la cuestión de la transexualidad se abordó desde innumerables ángulos, todos los mencionados anteriormente y muchos otros. El declive de la importancia de la imagen paterna en la actualidad, el cuestionamiento de los sistemas simbólicos de la cultura en la denominación binaria de la sexualidad y muchos otros. En el ámbito técnico, también se abordaron las limitaciones, por ejemplo, de la interpretación en situaciones clínicas casi delirantes, como en los casos de distorsiones profundas de la imagen corporal, como en la anorexia, por ejemplo, donde se alucina, entre comillas, un otro cuerpo. Se discutió la relación entre la sexualidad y el amor, la sensualidad, la filia, amistad, y el ágape, el amor desinteresado. También en el ámbito clínico se habló de la importancia de la receptividad y la continencia del psicoanalista frente a las múltiples presentaciones de la sexualidad, y fue otro tema relevante. Al revisar el libro, se puede observar hasta qué punto los pequeños grupos de discusión profundizaron, ampliaron y expandieron las presentaciones de los distintos paneles, haciendo que el evento fuera aún más vivo y productivo. Como vemos, este libro, además de su rico contenido para quienes desean actualizar en los temas en cuestión, tiene el mérito y el valor de documentar y hacer accesibles a un público más amplio debates y reflexiones que, de no haber sido editado, quedarían restringidos al espacio y al tiempo del propio evento. Me gustaría reiterarlo. Ese tipo de publicación, es decir, la que hace público lo que sería restringido, es imprescindible para que los diversos eventos científicos de nuestra área de interés, el psicoanálisis, no se agoten en sí mismos. Por lo tanto, solo podemos agradecer a Teresa y a todos los autores por esa publicación. Muchas gracias. Voy a dar la palabra ahora a Adriana Prengler. Previamente, Teresa va a decir algunas referencias acerca de Adriana. Exacto. Bueno, mil gracias, Ruggiero, por la excelente síntesis que has hecho del libro. Adriana Prengler es originaria de Buenos Aires, Argentina. Se formó en psicología clínica y psicoanálisis en Caracas, Venezuela, y actualmente reside en Seattle, Estados Unidos. Es analista con función didáctica de la Sociedad e Instituto Psicoanalítico del Noroeste
en Seattle y de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Es profesora de seminarios teóricos y clínicos del MPSI y de psicoterapia psicoanalítica en Wuhan, China. La mayoría de sus trabajos publicados se basan en temas de pérdida, inmigración, identificación, duelo y la influencia de diferencias culturales en la psique, así como trabajos clínicos que ha desempeñado en diversos cargos administrativos desde el año 2000 dentro del psicoanálisis en el ámbito internacional, latinoamericano y norteamericano. Y ha sido recientemente vicepresidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Adelante, Adriana, por favor. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Me encantaría poder estar allá con ustedes en persona, pero me alegra poder estar aquí online. Y agradezco muchísimo, Teresa, tu presentación y también la invitación a participar en esta presentación de este libro tan importante. También quiero agradecer a Ruggero que sus palabras, porque me encantó escucharlo y Ruggero, escucharte hace que uno quiera volver a leer el libro varias veces. Es para mí también un verdadero honor y un placer presentar hoy, junto a Ruggero, en el marco de este nuevo encuentro de psicoanalistas de la lengua castellana, este libro que recoge los encuentros de los años del 2022 y 2024, compilado por Teresa Olmos de Paz y publicado por Psimática Editorial junto con la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Llevar a cabo esta presentación en la Asociación Psicoanalítica de Madrid y dentro del marco institucional de la Asociación Psicoanalítica Internacional le otorga a este libro un valor excepcional, no solo por la calidad y el interés de los trabajos que reúne, sino porque da cuenta de un proyecto que se ha sostenido en el tiempo, de un trabajo continuo que apuesta por crear y cuidar un espacio de pensamiento psicoanalítico en lengua castellana, con vocación internacional, con rigor clínico y apertura teórica. En un mundo marcado por la fragmentación, este libro y estos encuentros han abierto un espacio común donde psicoanalistas de distintas sociedades, tradiciones y generaciones que viven y trabajan en diferentes partes del mundo pueden reunirse para pensar juntos en una lengua compartida, extendiendo el diálogo y nuestra lengua más allá de las fronteras, posibilitando un intercambio de perspectivas diferentes mientras se construyen puentes entre psicoanalistas, teorías y técnicas desde múltiples latitudes en este idioma común. Todo encuentro es valioso por la experiencia viva que convoca, pero cuando el trabajo colectivo se recoge, se elabora y se transcribe en un libro, trasciende el tiempo del acontecimiento para ser incorporado en una historia compartida. Este volumen preserva la memoria de lo presentado, lo pensado y elaborado por quienes participaron en estos encuentros y al mismo tiempo otorga ese legado también a quienes no estuvieron presentes, ampliando el alcance del pensamiento psicoanalítico hacia otras latitudes y también hacia el futuro, como acto de transmisión histórica y perdurable, como una invitación a compartir ideas y a pensar desde distintas perspectivas. Desde sus primeras páginas, este volumen transmite claramente ese espíritu. No se presenta como algo cerrado, sino como un diálogo vivo que atraviesa fronteras geográficas e institucionales y que permite que el psicoanálisis se interrogue a sí mismo desde la experiencia clínica contemporánea. Este libro, y disculpen que voy a repetir algunas cosas que ya se dijeron, porque bueno, estamos presentando el mismo libro, pero este libro incluye las temáticas de los dos encuentros anteriores. El sexto encuentro, celebrado en el 2022 con el tema Creatividad y Diálogo, y el séptimo encuentro en el 2024, cuyo eje fue Cómo escuchamos la lengua de la sexualidad hoy. Ambos títulos anticipan el hilo conductor que atraviesa este volumen. Tuve el honor de presentar unas palabras de inauguración a estos dos encuentros, y en ambas presentaciones no pude dejar de evocar el interés tan particular que tuvo Freud
por la lengua castellana, que fue mencionado hoy también por Teresa. Les invito a que lo recordemos también hoy en la presentación de este libro. Como saben, Freud, con solo 16 años, fundó junto con su amigo Edward Silverstein lo que llamaron su Academia Castellana, con el deseo de aprender español para poder leer a Cervantes en su lengua original, especialmente Don Quijote de la Mancha. En este contexto, Freud y Silverstein adoptaron los nombres de Cipión y Berganza, nombres de los perros protagonistas del Coloquio de los Perros, para firmar su correspondencia juvenil. El Coloquio de los Perros puede leerse como una metáfora del proceso psicoanalítico. El perro Berganza cuenta su vida al perro Cipión, que lo escucha, intenta comprender su punto de vista y a la vez le ofrece pensar en otras perspectivas. Ambos van construyendo juntos un sentido posible de esa historia relatada. En este Coloquio de los Perros se reflexiona sobre cuestiones que nos resultan muy cercanas como psicoanalistas: la narración y la transmisión por un lado, y también los grandes afectos y pasiones humanas: la envidia, los celos, la traición, el deseo de poder, la injusticia, la incomunicación entre los seres humanos. La escena resulta sorprendentemente cercana a lo que ocurre en una sesión o en un proceso analítico. Ya desde entonces se percibe el interés de Freud por la escucha, la narrativa, el diálogo y las pasiones humanas, así como su deseo de comprender la mente humana desde la perspectiva de otra cultura y otra lengua, distinta de la propia. La metáfora del Coloquio de los Perros resulta especialmente fecunda para pensar tanto la clínica psicoanalítica como estos encuentros de psicoanalistas de lengua castellana. El diálogo analítico, como ese coloquio cervantino, está atravesado por lo inconsciente, por lo no sabido, por aquello que emerge en la relación y no puede ser anticipado. Del mismo modo, estos encuentros no buscan producir discursos uniformes ni conclusiones cerradas. Funcionan como un coloquio, en el sentido más profundo, un espacio donde analistas de distintas procedencias y contextos culturales se permiten hablar y escucharse en una lengua compartida, donde el valor del diálogo reside en el intercambio que busca comprender y pensar juntos, abiertos a lo que emerja en la relación. Este libro, que hoy presentamos conjuntamente con Ruggiero, refleja a mi modo de ver un diálogo similar. Está organizado en torno a estos dos encuentros basados en dos ejes temáticos que reflejan interrogantes centrales del psicoanálisis contemporáneo. En su primera sección, relativa a creatividad y diálogo psicoanalítico, leemos los textos del sexto encuentro del 2022 que abordan la creatividad como una dimensión constitutiva del trabajo analítico. Autores de Uruguay, Argentina, Italia y España son los oradores principales de este encuentro. María Cristina Fulco reflexiona sobre la creatividad implicada en la transmisión del psicoanálisis. Julio Moreno sitúa la creatividad en el corazón mismo de la sesión psicoanalítica y la incertidumbre que da espacio a esta, destacando la dimensión infantil como fuente de lo creativo. Ana María Nicoló trabaja la noción de diálogo entre los inconscientes en la relación analítica y la posibilidad de crear lo que nunca hubo. Esther Palerm pone el acento en la creatividad que emerge del vínculo analítico, analizando algunos aspectos que obstaculizan o estimulan la creatividad. Alicia Kachinovsky interroga la creatividad en su relación con el deseo, la prohibición y la transgresión frente a límites simbólicos y sociales como fuente de creación. En conjunto, estos textos muestran que la creatividad es una condición del encuentro analítico. Los autores dialogan destacando la creatividad como una vía de elaboración, transmisión y apertura de nuevos sentidos, tanto en la clínica psicoanalítica como en la cultura. La segunda sección del libro describe el séptimo encuentro en el 2024, centrado en una de las preguntas más relevantes del psicoanálisis actual: ¿cómo escuchamos la lengua de la sexualidad hoy? Presentadores de Suiza, España, Perú y Argentina nos enriquecen con sus evocadoras presentaciones. Ellos son Adela Abela, con su trabajo titulado
el analista y sus teorías, pensando la sexualidad hoy, quien interroga el lugar de las teorías del analista en la escucha clínica, subrayando la responsabilidad ética de no imponer categorías que obturen el decir del paciente. Rafael Cruz Roche propone ideas para el abordaje de la exposición actual de la identidad sexual, destacando la necesidad de una escucha clínica cuidadosa que no confunda apertura con falta de rigor. Adela Escardó, con su tema donde ayer fue la represión, hoy es la negación del amor, plantea una lectura profunda de las transformaciones en las modalidades defensivas contemporáneas y de sus efectos en la clínica. Mariano Orenstein, en Otra vez el misterio, devuelve al centro del debate la dimensión irreductible del enigma de la sexualidad, recordándonos que el psicoanálisis no puede renunciar a aquello que no se deja domesticar por el saber. Estos textos sostienen una escucha rigurosa y abierta, sin dogmatismos, atenta a la complejidad de la experiencia clínica. El volumen se completa con anexos que recogen la síntesis de debates de 4 grupos de discusión que se establecieron para reflexionar acerca de las presentaciones en un contexto más íntimo, donde fue posible desplegar asociaciones, interrogantes y resonancias clínicas, prolongando y expandiendo profundamente el intercambio más allá de las exposiciones y transformando los encuentros en una experiencia particularmente viva y enriquecedora, que a su vez fortaleció los lazos entre los participantes. Estos 4 grupos fueron coordinados por colegas de distintas sociedades y países: Stefano Bolognini junto a Ariel Lieberman, María Gracia Fusacha junto a Luis Martín Cabré, Marcela Montes de Oca junto a Sabina Aduris, Luz María Abatangelo Sturzenbaum junto a Luis Rodríguez de la Sierra. Los textos recogidos del trabajo en estos grupos recuerdan algo esencial: que el pensamiento psicoanalítico se construye en el intercambio, en la pluralidad y en el respeto por la diferencia. Quisiera destacar también de manera muy especial el impecable trabajo de Teresa Olmos de Paz como compiladora, así como la invaluable labor de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Psicoanalítica de Madrid durante los años 2022 y 2023, presididas respectivamente por Manuel Alejandre y Rosario Serrano Lindes, cuya dedicación y excelencia han permitido dar continuidad y solidez a este proyecto. Sostener estos encuentros en el tiempo y otorgarles una forma escrita constituye una contribución de enorme valor para la comunidad psicoanalítica internacional. No quisiera terminar sin referirme al tema de este 8º encuentro, que marca una feliz continuación de los encuentros anteriores con el tema Vigencia y actualidad del complejo de Edipo en la clínica psicoanalítica. Cuando asistí al 7º encuentro, donde trabajamos el tema Cómo escuchamos la lengua de la sexualidad hoy, me preguntaba, en mis palabras de apertura, cómo teorizar el concepto de Edipo, base estructural de nuestra teoría psicoanalítica, bajo la luz de la sexualidad hoy en día, dadas las nuevas modalidades de género. Fue una gran satisfacción saber que este fue el tema elegido para este encuentro, y lamento enormemente no poder estar allí en persona hoy con ustedes, pero espero con mucho entusiasmo el próximo libro que recoja las ideas de este 8º encuentro. Este libro que hoy presentamos no es solo la memoria de lo ya acontecido, es una invitación a mantener viva la palabra, a prolongar un diálogo que, como en el coloquio de los perros y como en la experiencia misma de la clínica psicoanalítica, no ofrece certezas, pero sí la posibilidad de pensar juntos, de transmitir y de encontrarnos. Que este volumen nos acompañe como huella y como estímulo, como aquello que deja marca y al mismo tiempo abre camino, y que más allá de este encuentro pueda ser leído y vuelto a abrir, como se abre un espacio de pensamiento compartido, y que continúe fortaleciendo estos encuentros tan valiosos del psicoanálisis en lengua castellana, un espacio abierto a la escucha, a la diferencia y al diálogo fecundo con la comunidad psicoanalítica internacional. Quiero así brindar por este libro y también por la lengua castellana. Muchas gracias.
Bueno, vamos a abrir el turno de palabras al público, si hay alguien que quiere participar. Bueno, yo quisiera felicitar a la comisión organizadora de estos encuentros, a Teresa Olmos en primer lugar, em, a Adriana y a Ruggiero. Realmente me enorgullece mucho formar parte de toda estos encuentros porque creo que relevan el psicoanálisis desde la lengua castellana y lo ponen en un nivel muy alto y solvente, y eso lo necesitamos desde hace mucho, y me parece que es un gran ejemplo y que hay que seguirlo cultivando y haciendo crecer. Eso es lo único que les digo, y felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias, Adela. Gracias. Fantástico. Juan Francisco Artaloitia. Sí, pues enhorabuena por... Sí, se oye, ¿no? Quisiera dar la enhorabuena por... O sea, cada vez que se publica un libro, y además tengo aquí a Silvia Acosta, que compartimos trabajo con el libro anual, ¿no?, en castellano del International Journal, es casi como el nacimiento de un bebé, que siempre es algo muy, muy emocionante y que se recibe con mucho cariño por todos los bibliófilos. Y yo quería decir que hay algo importante. La comunidad psicoanalítica castellano parlante es muy numerosa, ¿eh? Me parece que en estos momentos somos 27 asociaciones dentro de la IPA, más de 1.500 miembros y otros tantos candidatos. O sea que somos, yo creo que un grupo importante, y hay muchas veces que hemos tenido dificultades para que el pensamiento psicoanalítico en castellano también, o sea, pueda circular entre nosotros, o sea, porque muchas veces hemos estado mucho más pendientes, ¿no?, del pensamiento psicoanalítico en otros idiomas, y por otra parte también conseguir que nuestro pensamiento en castellano pueda llegar también a otros idiomas de otras lenguas. Entonces yo creo que iniciativas como estas son muy importantes para que cada vez vaya teniendo más peso y más potencia el pensamiento en castellano. Así que nada, pues con todo esto, enhorabuena y muchas gracias por todo vuestro esfuerzo. Gracias, Juan Francisco. Gracias. Ujú. Alberto. Sí, pues yo decir que como presidente estoy encantado de que celebremos no solo el encuentro, sino la publicación del libro. Yo creo que además el que el libro sea un hecho también permite a mucha gente que a lo mejor no ha venido a estos encuentros, que a lo mejor se le despierte el apetito de venir a compartir en los siguientes con nosotros. Y bueno, agradeceros todo el trabajo a vosotros, la compilación, y bueno, pues que yo estoy encantado como presidente. ¿Quién más? Ahí. Allí. Él dice. Bueno, Esther Paler, sí, primero. vale. No, yo os quería agradecer, bueno, sobre todo a Teresa, porque creo que nos ha acercado a todos los países de Latinoamérica, que hay gente muy, muy buena que está pensando y trabajando y que a veces nos queda como lejos. Entonces, estos encuentros nos permiten como tenerlos muy presentes. Y ese intercambio yo creo que es muy rico, que nos beneficia a todos. Yo lo digo personalmente por mí, pero siempre es muy agradable volver a leer qué está pasando en el otro lado y que coincidamos en maneras de mirar que quizás son distintas, pero que tienen muchos puntos en común, como es el interés, la profundidad de los pensamientos, y agradecer todo este trabajo que estás haciendo aquí en España. Muchas gracias. Gracias, Esther. Alejandro. Buenas noches, felicidades. Ahora hablo como director de publicaciones de FEPAL, de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Creo que habría que ahondar los puentes entre los países de lengua castellana, tanto de Europa como de América Latina. En ese sentido, yo los invitaría al Congreso de FEPAL
que va a ser en Santiago de Chile, precisamente para ahondar los puentes entre las sociedades psicoanalíticas. Hace un par de años escribí un artículo para FEPAL precisamente sobre el psicoanálisis como un archipiélago, recordando la idea del archipiélago griego, y creo que establecer una comunicación entre las diferentes islas psicoanalíticas es imperativo en nuestra época, y de repente parece que hablamos el mismo lenguaje, pero hablamos a veces lenguajes psicoanalíticos muy distintos, y es necesario empezar a crear puentes. Entonces, de una publicación a un director de publicaciones, creo que habría que ver cómo podemos establecer puentes de comunicación entre sociedades psicoanalíticas de lengua castellana. Entonces, es como una invitación, como un mensaje en la botella que cruce el Atlántico a ver si llega a algún puerto. Muchas gracias, muy bien. Así haremos y estaremos en el Congreso de FEPAL. ¿Alguien más? Mercedes. Mercedes Puchol. Me parece realmente muy emocionante la presentación de este libro y quiero agradecer mucho a Teresa como compiladora y las excelentes presentaciones de Adriana Berenguer y Ruggero Levi. Muchas gracias. Bueno, damos Quiero decir entonces... algo, ¿puedo? Sí, ¿cómo no, Adriana? No, Después yo también me gustaría decir algo. Bueno, perfecto. Volvemos entonces a la mesa inicial. Bueno, volver a felicitarlos y decirles que una cosa que estaba diciendo Esther Palerm acerca de que esto pueda ser conocido en otros lugares y pensaba que, por ejemplo, en una analista de Estados Unidos que se llama Arlene Richards, ella escribió un artículo, por ejemplo, es para darles un ejemplo, un artículo sobre el Edipo, y me pidió que yo discuta ese artículo para publicación, y cuando yo lo discutí puse opiniones de autores latinoamericanos. Por ejemplo, escribí algo, o sea, comenté algo que decía Leticia Glosser o algunos autores que tienen mucha experiencia en este tema. Y ella me contestó que le había encantado poder conocer qué es lo que autores de habla castellana pensaban sobre el tema. Y quiero contarles que en general es muy diferente lo que, por ejemplo, piensan en Estados Unidos de lo que piensan en Europa o Latinoamérica. Y entonces pensaba, ¿cómo me gustaría que esta analista, que es tan destacada de Norteamérica, pueda leer lo que se hace en estos encuentros de lengua castellana? Y entonces pensaba si fuera posible poder traducirlo, por ejemplo, al inglés, para que gente de otras lenguas pueda escuchar y saber, porque me parece tan ricos estos encuentros, y estos libros me parecen fabulosos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también quería agradecer también a Alberto, como presidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, también por el apoyo que tu directiva ha dado siempre a estos eventos, ¿no? O sea, al menos desde que yo los conozco. Entonces me parece que es un trabajo en conjunto importantísimo, apoyado por la institución, y por eso quiero también agradecerte. Es un placer de verdad enorme para mí poder participar en esto. Así que Muchas les gracias, agradezco. Ujú. Adriana, muchas Mm. Queda... Yo podría decir... Perdón, sí, la señora se anticipó, pero va usted, Ruggero Levi, adelante. Gracias, gracias. Bueno, primero me gustaría reiterar lo cuánto me gustaría estar ahí con ustedes, ¿no? Y lamento mucho no poder estar, y porque me viene a la memoria los bellísimos momentos que estuvimos juntos, no solamente en los encuentros anteriores, pero en las cenas, en las confraternizaciones. Y tengo varias imágenes en mi memoria de momentos muy, muy, muy agradables. Y bueno, pero al menos estoy pudiendo estar acá virtualmente. La otra cosa que me gustaría subrayar es el rol de Teresa como una luchadora. Yo veo a Teresa como una gran luchadora por todo ese trabajo. Claro que junto con otros colegas, nosotros todos sabemos, Luis Martín Cabré y otros colegas que también están
muy protagonistas en el encuentro, pero me viene siempre, tal vez porque Teresa hace siempre los contactos conmigo, ¿no? Su lucha para difundir, para mantener, para profundizar los encuentros castellanos y las varias publicaciones, ¿no? Ahora me acuerdo de otras publicaciones, por ejemplo, sobre las identificaciones. Entonces, me gustaría subrayar este rol de Teresa que me parece de enorme valor. Y por último, para terminar, pienso que de verdad es muy importante profundizar los lazos con América Latina y con las sociedades en general hispanohablantes para reforzar todo el diálogo y todo el intercambio en lengua castellana. Pero, por favor, no se olviden de los psicoanalistas de lengua portuguesa. Para, para nosotros también es muy importante poder estar con ustedes y poder participar de estos encuentros y contribuir con el pensamiento psicoanalítico que se desarrolla también en Brasil. Bueno, le Gracias. contamos que nosotros tenemos el encuentro ibérico, no con Brasil, con Portugal, pero están, si quieren, están invitados, así que también hacemos intercambio por ese lado. Bueno, Claro. vamos entonces, ¿usted quiere decir algo? A ver, Y después cerramos. y cerramos. ¿Y dónde está Dancha? Si no, si quiere, mire, Bueno, aquí. sí, Ya está. hola, buenas tardes. Manuel Esber de la editorial Simática. Lo que quería decir era que en la editorial no solamente somos, a ver, gracias, los responsables Ya está. Sí, ya está, ya te de la producción material del libro, sino que también tenemos imprentas en prácticamente todos los países hispanohablantes. Por lo tanto, sería muy interesante que las diversas asociaciones de psicoanálisis hispanohablante de otros países también sepan que existe la posibilidad de imprimir el libro en sus propios países y enviárselo a los miembros. Por lo tanto, sería muy interesante que promocionen el libro, nos hagan pedidos o los hagan a través de la APM y la APM nos lo transmite a la editorial y se puede nutrir de este libro y de todos los demás a todos los asociaciones psicoanalíticas. Además, ahora, como decía antes Juan Francisco Artaloitia, al ser los editores del International Journal of Psychoanalysis en español, tenemos un contacto directo con todas las veintitantas asociaciones psicoanalíticas. Por lo tanto, es un puente muy adecuado para que los libros puedan circular en todos los países. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Cierre entonces. No, yo solo decir mil gracias, Ruggero, mil gracias, Adriana, y también Adela, especialmente que fuiste autora. Para mí ha sido realmente un gran placer. La única lástima que los echamos mucho de menos. Hasta pronto. Bueno, Nosotros a ustedes. chao, chao. Salud cuando brinden esta noche. Bye bye.